Bien, nuevamente aquí en la columna de Filosofía y Política, realmente un placer con Aldo. Nos hemos encontrado muy puntualmente, no es que nos crucemos mucho, pero siempre ha sido muy interesante y desafiante. Aldo, contanos un poco qué devino en el propio seminario. Una cosa es lo que se convocó desde una perspectiva, hubo ejes temáticos, hubo paneles muy interesantes, yo pude participar muy poco, pero realmente de una gran profundidad. ¿Qué quedó como reflexión, análisis, debate en el seminario? Bueno, un poco este tipo de seminarios lo que dan cuenta es de los diferentes temas que están trabajando los investigadores sobre esto. De alguna forma las dinámicas de estos seminarios, hay como ciertos eventos más generales que organizamos, mesas redondas, algunas actividades centrales, pero también tienen muchísimo que ver con las ponencias que se presentan y cómo las organizamos, un poco la dinámica de trabajo. Y ahí creo que hay algunos ejes que son bastante interesantes y que ayudan a tener una perspectiva larga sobre los 40 años. Contribuye a eso, ¿no? Tal vez yo en el bloque anterior estaba planteando, bueno, terminé hablando de las Fuerzas Armadas y uno de Claro. de las mesas fue sobre las Fuerzas Armadas. Y ahí hay un núcleo duro de la transición que hasta hoy de alguna forma sigue siendo interpelado o, digamos, sigue siendo bastante marcado por la lógica de la transición. Yo diría que en las Fuerzas Armadas todavía no hay nueva democracia. Muy Eh, interesante, es así. y esa mesa mostró bastante esto, ¿no? Todo el sistema de privilegios que tienen las Fuerzas Armadas, toda la cuestión de la formación relacionada al pasado reciente, como de alguna forma termina siendo un elemento constitutivo de las Fuerzas Armadas actuales, y cómo esas Fuerzas Armadas han tenido una enorme resistencia para adaptarse a esta nueva democracia, para incorporar una narrativa, para sentirse parte de esta nueva democracia. Y en Y eso en también, sentirse, seguir sintiéndose como protectores en vez de ser exactamente. parte de. Qué tema, ¿no? Y en eso también el sistema político No, no ha mirado para otro lado, ¿no? flash. Digamos, un poco los trabajos mostraban a través de diferentes asuntos, a través Ajá. de la investigación de diferentes asuntos, daban cuenta de esto. Daban cuenta es interesante el título que le pusimos a la mesa, era Fuerzas Armadas, Sí, preguntas sobre un actor invisible. muy bueno, muy bueno. Eh, Es muy paradigmático. sí. La idea de que está este actor, que está, pero que en realidad sigue actuando de formas que tienen poco que ver Claro, porque está con enquistado, este. ¿no? O sea, es un Sí, actor que no sí. deviene en el proceso democrático. Sigue Sí, enquistado. que incluso en términos comparativos con otros procesos en el Cono Sur, Sí, sí. En Chile y Argentina existieron momentos donde esas Fuerzas Armadas hicieron como pedidos de Autocrítica. disculpa pública y Ajá. ese tipo de cosas que en Uruguay no existió. Sí, sí. Y, Eh, sí, Que, no, también vi que tomaban ejes que hacían esto que decías en el primer bloque, ¿no? Que hace a esa complejización que trajo una nueva agenda de repensar la democracia desde las subjetividades que dieron cuenta de los debates de género, los debates que hacen a miradas que no estaban en el conflicto capital-trabajo, no estaban solo en el conflicto político institucional, ¿no? Y que ujú. entonces hace que eh, expresen, ¿no? Esa nueva democracia en varios planos, ¿no? Entonces, ¿qué se trató ahí, Diego, ¿no? En los Sí, paneles, ¿qué ahí hubieron, trajeron? creo que dos mesas dan cuenta bastante de esto, una que se llamó Cuerpos, Géneros y O sea, esa Sexualidades, es la que... y la otra que se llamó, ay, ahora no Actores encuentro el sociales, título. políticos, Cultura y política, digamos. cultura y política, sí, sí. Esos dos espacios fueron en los que se discutieron gran parte de esos temas. Yo creo que hay claramente hay una transformación subjetiva en la sociedad uruguaya a Ujú. partir de los 80 donde hay asuntos que empiezan a tener una relevancia mucho mayor y que
aunque parecen asuntos vinculados a la intimidad, también están relacionados al orden político y a los regímenes más generales, sexogenéricos que se imponen en una sociedad, ¿no? Entonces, desde los derechos de las minorías hasta las diferentes formas de vivir la sexualidad, a las maneras en que eso se vincula con la política, a las maneras que eso también se vincula con nuevas sensibilidades de lo que es ser joven y cómo eso también se vincula con la política. Todo eso emergió bastante en esas discusiones y fue un debate muy interesante porque efectivamente lo que primero da cuenta es cómo a partir de los 80 se expande las nociones de lo que es la sociedad uruguaya. Sí, sí. Este, No, y que la vida privada es política también, ¿no? Y entonces es- que y, impacta y- de y- tal sí, forma y construye agenda ya sí, pública. Y esa sí, agenda pública quizás es la que más avanzó en los 40 años, más que sí, la de distribución relativamente, ¿no? sí, Es decir, en algunos aspectos sí evolucionó, pero la que tiene que hacer al reconocimiento, ¿no? O sea, sí, pensando a veces en esa tesis de Nancy Fraser, reconocimiento y distribución, se avanzó mucho en reconocimiento y los problemas que hay de distribución, ¿no? Que deberían atar, ¿no? A la democracia también. Pero ahí por lo que yo en uno de los paneles que vi, digamos, ¿no? O sea, ese debate que hace también a cuál fue el rol de los movimientos sociales para recrear democracia. ¿Qué es lo que vos viste o escuchaste, que estuviste presente totalmente? O sea, la impronta que adquieren, porque los movimientos sociales también fueron parte en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? O sea, el movimiento sindical tuvo su rol acá, es decir, hubo ya en la concertación, digamos, ¿no? O los procesos que luego devinieron en estas agendas, que fueron cooptados, como veíamos en uno de los paneles, digamos, ¿no? Por lo sistémico, digamos, internacional, local, digamos, ¿no? Y le quitan fuerza en su expansión igualitaria o equitativa. Pero ¿qué emergió esa relación entre reconquistar la democracia y movimientos sociales? no, me parece que en los 80 hay un primer momento, si se quiere, de esa relación entre movimientos sociales y nuevas agendas, que se expresa Ajá. fundamentalmente en el feminismo. Ujú. Y luego hay un segundo momento que tiene muchísimas continuidades con este, que es el momento de progresista, fundamentalmente en el periodo Mujica, donde reaparecen varias de estas agendas, pero en realidad esas Claro. agendas habían empezado a ser discutidas en los 80. Sí, sí. Son esos dos momentos donde esto tiene mucha visibilidad y una cuestión que tiene que ver con los movimientos sociales, pero también tiene que ver con cambios en las nociones de la vida, en las Ujú. subjetividades, en lo que uno espera de vivir en libertad, digamos. Una palabra que hoy ha sido bastante bastardeada, pero Sí, sí, que mancillada. fue, que fue central en estos movimientos, ¿no? La idea de libertad, la idea de construir sociedades más libres, donde uno pueda tener una vida más placentera y de acuerdo a su deseo. Y esto, o sea, cuando digo esto, no es solo movimientos sociales organizados, son propuestas culturales que de alguna forma Ajá. conectaban sensiblemente con esos movimientos sociales. Desde el rock hasta revistas que hablaban del destape en los Claro, ochentas, hasta formas de arte que de alguna forma cuestionaban las formas de arte tradicionales. También aparecía el conflicto generacional como un elemento entre los nuevos jóvenes de la postdictadura y las expresiones culturales previas, fundamentalmente vinculadas al mundo de la política, de izquierdas. O sea, hay un conjunto de lugares donde estas nuevas agendas empiezan a emerger y de alguna forma rompen ciertos sentidos comunes de lo que es la vida cotidiana yo creo que mayoritariamente de la juventud, pero si hablamos de la juventud de los 80 ya a esta altura no es solo de los jóvenes, es de mucha gente, ¿no? no, sí, 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 sí. Ahí yo que soy de G83, ¿no? Porque Este, aparte de esos jóvenes, digamos, es una forma de ver la juventud que después se va a ir reproduciendo se va. también hasta hoy, como ciertas ideas de lo que es el joven se van construyendo en esos ochentas.
y emergió ahí esto que traes lo generacional, porque cada generación joven, yo que soy de la G83, que luchamos por reconquistar la democracia, y entonces luego vinieron las generaciones que en los 90 luchaban por determinadas agendas como estamos viendo, pero también por en el tema de la educación o el tema de, no, es decir, se vio ese hilo de cómo fue emergiendo la democracia, la juventud, que es la disruptiva, ¿no? Porque se compara mucho con el 68, se compara, digamos, ¿no? Sí, que eh, cómo emerge en estos 40 años el rol de la juventud en un país de viejos, en un país muy gerontocrático, digamos, ¿no? Y cada vez más, sí, que crea, recrea o reproduce, ¿no? Porque uno de los grandes debates, ¿no? O sea, mi Mm. generación fue discutida mucho, ¿no? O sea, si terminamos reproduciendo más que inaugurando, es decir, cómo, si emergió en el seminario este tema. Recuerdo un debate que se dio sobre, eh, que en realidad es una generación diferente al 83, pero no sé si en Mm, términos numéricos o de corte sería caracterizable de generación, pero digamos, sí, a la generación post-dictadura, de alguna claro, forma la generación del rock. la generación Y de ahí rock. se dio un debate bastante interesante, Ajá, porque también, digamos, como investigadores, nosotros tenemos que tener una actitud un poco crítica hacia los claro. discursos que las propias generaciones construyen sobre sí mismas, así como la Los generación mitos que cada de uno tiene. claro, la generación de 60 construyó una narrativa sobre ellos, la del 83 también, y esta Claro, generación del rock también, y algunas veces como que hay elementos ahí que no están problematizados, porque había a la salida de la dictadura un gran debate, que era en qué medida la dictadura había transformado a la juventud o no. claro. Y de alguna forma es una pregunta que para mí sigue abierta, y se discutió ahí bastante entre esta cuestión de la generación postdictadura, que irreverente, crítica del orden social y cultural en un sentido muy Mm, amplio, crítica de la cultura de izquierda, con una dosis fuerte crítica, pero una incapacidad también de construir proyectos colectivos. claro, Sí. totalmente, claro. Y si uno piensa eso en un contexto de ascenso, una subjetividad más neoliberal, eh, donde efectivamente vamos a una vida mucho más marcada por, digamos, por las transformaciones de la cultura en un sentido mercantil, que es lo que vamos a ver en los 90 en todos los campos de la cultura va a pasar eso, va a haber Ujú, mercado cultural. Esa narrativa, a veces, de esa generación de postdictadura puede ser un poco más interpelada y no solo quedar en esta cosa heroica que todas las generaciones cuentan sobre sí mismos, ¿no? No es claro. solo esta generación Sí, postdictadura. total. Y ahí hubo Hay una un discusión bastante interesante. Ah, mira qué interesante. No, que hay un cribaje ahí, ¿no? O sea, bajo la dictadura, ¿no? Los 70 ya va mostrando esta cuestión donde lo público y lo privado comienzan a fusionarse, ¿no? A interactuar al punto que hoy se indiferencian. Pero sin embargo, como todavía no estaban totalmente fusionados, creo que la dictadura como sistema público no podía cooptar espacios privados y Ujú. espacios subjetivos, digamos, ¿no? Dos o tres que yo veía en la resistencia, ¿no? Vinculados a la familia, vinculados a la iglesia, lugares donde se reproducían los espacios de resistencia, digamos, ¿no? Que de alguna manera configuraron esa tensión, digamos, ¿no? Y que, bueno, quizás valga la pena hurgar, ¿no? En qué medida. Bueno, con la cultura de alguna forma se puede decir lo mismo también, Sí, ¿no? sí, La cultura era una forma en las lo- diferentes variables de la cultura, no sí, solo sí, la la música. más, claro. Pero digamos, luego de la dictadura, de alguna forma, todo eso es más mediado por el mercado y Claro, empieza, y se da en un contexto aparte de expansión de las industrias culturales. totalmente. Bueno, Waldo, te agradezco mucho este bloque como de pantallazos. Quizás podemos poner algunos Todavía links después. faltaron algunos, pero bueno. Bueno, no, sí, en un tercer bloque lo retomamos, ¿no? Dale, Que quieras dale, retomarlo, pero creo que podemos comprometer algún link de alguna publicación para que los uruguayos que quieran leer y ampliar podamos bien, luego difundirle. Entonces te agradezco este bloque y vamos a un tercer y cuarto bloque de acuerdo a lo que vaya debiendo. Muchas gracias. gracias.